Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. Mi nombre es David Martínez Prince, soy originario de Jalapa, Veracruz. Actualmente tengo 19 años y soy aspirante a la carrera de Administración y Gestión Pública por la UNAV México. El día de hoy les presentaré el producto final de mi investigación titulado Eliminación del fuero como una mala alternativa en función de la administración pública, el cual tiene como objetivo brindarles a ustedes información relevante del fuero, que es por qué los funcionarios públicos cuentan con fuero, las ventajas de tener fuero, pero principalmente darles a conocer a ustedes que recientemente han surgido propuestas para eliminar y acabar con el fuero, esto a raíz de diversos problemas en los cuales se han visto implícitos funcionarios públicos. Pero bueno, comenzaré con una introducción sobre el fuero. ¿Qué es? Bueno, el fuero es la facultad o privilegio de los servidores públicos que los exime de ser detenidos, presos, procesados o juzgados, esto debido a la función que ellos desempeñan. En tiempos recientes, a raíz de diversos casos de corrupción de gobernadores y de sospechas de vínculos con el crimen organizado de algunos legisladores, ha resurgido el debate de la figura jurídica del fuero en la legislación federal y local. Es decir, a raíz de diversos casos de corrupción y vínculo con el crimen organizado de funcionarios públicos, se ha puesto en tela de juicio acerca si el fuero es bueno para la administración pública o no. Vayámonos a los antecedentes. El fuero tiene su origen en el Reino Unido, con la formación del gobierno parlamentario. A raíz de la creación de la Carta de los Derechos de 1689, los parlamentarios británicos han gozado de lo que ellos han conocido como el privilegio parlamentario, el cual los protege de la persecución política por expresar sus opiniones mientras son miembros del Parlamento. Pero bueno, eso es en el Reino Unido. En México llega con la Constitución de Cádiz en 1812 y desde ahí se ha mantenido vigente. Una de las razones por las cuales se ha mantenido vigente es porque México en los congresos nacionales estuvieron por mucho tiempo sujetos a las amenazas y persecuciones del poder ejecutivo y su gabinete, sobre todo en las épocas de inestabilidad política como es la Revolución Mexicana o la independencia de México. Actualmente, en México, tanto la inmunidad parlamentaria como la inmunidad judicial para funcionarios del Poder Ejecutivo se entiende como fuero constitucional, el cual comprende tres tipos de protección o de prerrogativas. La primera es inmunidad judicial. Ella es dirigida a los altos funcionarios, secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, magistrados y titulares de órganos constitucionales autónomos. El segundo es el fuero parlamentario, que es la protección con la que se cuentan los diputados y senadores federales y locales, para evitar que sean perseguidos o sancionados por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus funciones. Es decir, el fuero parlamentario los protege sobre algunas repercusiones que pudiera tener sus opiniones. Y por último, el fuero presidencial, que se trata de una inmunidad otorgada al presidente de la República, quien solo podrá ser acusado penalmente por la traición de la patria y delitos graves del orden común. Pero bueno, actualmente, por los casos de corrupción de gobernadores y de sospechas de vínculos con organizaciones criminales de algunos legisladores, ha resurgido el debate sobre la figura jurídica del fuero, es decir, han surgido propuestas para cortarlo o eliminarlo totalmente. Bueno, dentro de las propuestas para cortar el fuero se tienen. Desde que el inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, se incluyó en el Pacto por México un compromiso para hacer una revisión global de los fueros y reordenar el marco de fueros para que nadie tenga privilegios. También sustituir el término de fuero constitucional por inmunidad constitucional para que sea entendido como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio. Permitir que los servidores públicos puedan ser sujetos de proceso penal sin ser privados de su libertad durante el tiempo en el que ejerzan su cargo. Dichos funcionarios son diputados y senadores. Y también, cuando un servidor público sea sometido a un proceso penal durante el tiempo en el que se encuentre separado de su cargo y una vez dictado el auto de vinculación del proceso penal, no gozará de inmunidad. Dentro de las propuestas para eliminar el fuero está, en el ámbito federal, el 13 de septiembre del 2016 se presentó una iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en el Senado para eliminar el fuero y modificar el instrumento del juicio político del presidente de la República. Se afirma que el nuevo sistema penal acusatorio evitaría la posibilidad de persecución política por parte de las autoridades judiciales, ya que solo los casos meritorios procederían. Su propuesta consiste en que se elimine por completo cualquier mención de fuero en la Constitución y elimina la posibilidad de que los congresos locales puedan establecer inmunidad judicial para funcionarios y legisladores del ámbito estatal. Además, la iniciativa propone eliminar el indulto de aquellos que han sido sentenciados cuando ejercían un cargo público. Bueno, como mis conclusiones,
es que las iniciativas y reformas aprobadas sobre el fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político presentadas hasta ahora en el Senado responden a un entorno de desprestigio del servicio público ante los recurrentes casos de corrupción que se han registrado en años recientes y a un contexto de exigencias sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. Además de responder y enfrentar al contexto de exigencia ciudadano, también es necesario valorar los objetivos originales de estas figuras jurídicas para el funcionamiento de una democracia, evitar la persecución judicial con las intenciones de acoso políticamente interesado, inmunidad judicial y permitir la libertad de expresión de los representados legislativos, fuero parlamentario, y contar con un instrumento de control mínimo necesario del poder ejecutivo, juicio político. El diseño de estos instrumentos también debe atender a los conflictos potenciales que puedan surgir la corrupción, la obstrucción de la justicia y la relevancia de información clasificada y el abuso de poder. La eliminación de una de estas figuras a la transformación de su propósito original puede provocar desbalance entre poderes. En el caso del fuero, si este es eliminado, podría facilitar la persecución política, aunque hay un esfuerzo social e institucional por establecer fiscalías independientes en el país. A raíz de las reformas de justicia y de anticorrupción, este proceso no ha concluido, por lo que el riesgo de la persecución política no desaparece por completo. Es decir, si se eliminara por completo el fuero político, podrían resurgir diversas persecuciones políticas, de las cuales se les daría auge para que los senadores y legisladores pudieran ser callados y no expresar dignamente lo que ellos piensan, y esto no podría favorecer el ejercicio que ellos desempeñan. Bueno, el fuero no nada más va ahí, sino que también, por ejemplo, el caso de los magistrados. Imagínense ustedes que un magistrado está llevando el caso de cierta persona y de repente este magistrado es amenazado por otra persona en el que si no defiende o apoya a tal persona, este será encarcelado, será procesado a juicio, y mientras lo que es aclarado eso, el juicio de la otra persona en la cual el magistrado estaba llevando se vería entorpecido, tardaría más tiempo y finalmente no se le podría dar una buena resolución al caso. Es por eso que yo los apoyo a que ustedes lean del tema y se informen acerca del fuero y cómo es una mala alternativa en función de la administración pública. Gracias.